el control de los ingresos y los egresos, cómo lo podemos llevar, cómo determinar un precio y cómo organizar las finanzas. Ok, entonces, bueno, vamos a arrancar con esta frase que es de Warren Buffett, que es uno de los hombres más millonarios del mundo. ¿Y qué es lo que dice él? En una de sus frases célebres está: la regla número 1 es no perder dinero y la regla número 2 es no olvidarnos de la regla número 1. ¿Sí? Él nos recuerda que para tener éxito en las inversiones que vayamos a hacer en nuestros emprendimientos, debemos evitar ciertos errores que nos hacen perder dinero. Entonces siempre debemos asegurarnos tener dinero, tener liquidez y luego centrarnos en la rentabilidad. Entonces, como ustedes conocen, las finanzas son el motor dinamizador de todos los emprendimientos, ¿sí? Es ese motorcito que nos mueve, es el dinero, ¿verdad? Y esto es encaminado a la producción social, a la productividad económica, para todos ustedes que se han decidido fijar metas a través de todas estas ideas de emprendimiento hermosas que hemos visto aquí y que benefician no solamente a ustedes, o sea, que a ustedes que de quien surgió la idea, sino también a todo el equipo humano que está dentro del desarrollo del producto. También a las personas que compramos el producto. Entonces, para esto es importante tener claros algunos de ciertos puntos. Entonces, como primer punto debemos definir la viabilidad de nuestro emprendimiento. Y para eso tenemos 3 elementos fundamentales que siempre debemos analizar. Entonces, estos elementos son la liquidez, la rentabilidad y la solvencia, como ustedes pueden ver en la proyección. Pero se preguntarán, no sé si alguno de ustedes ha escuchado estos términos o está familiarizada con los términos, pero comencemos preguntándonos qué es la rentabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir este término rentabilidad? Pues, así como concepto, vamos a decir que es la capacidad de generar ganancia con el negocio a partir de la inversión que hemos realizado. ¿Sí? A partir de la utilización de este dinero o de estos activos que nosotros hemos puesto para iniciar nuestro emprendimiento, ¿cuál es la ganancia o cuál es el retorno que vamos a tener? En segundo punto, ¿qué es la liquidez? Entonces, la liquidez decimos que es ese dinero que tenemos para poder manejar el día a día del negocio. Ya es ese famoso capital de trabajo. ¿Sí? La liquidez puede ser dinero efectivo, dinero en cuenta, dinero que tiene que ver con bienes convertibles en efectivo, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Y estos dos elementos que hemos visto, la rentabilidad y la liquidez, nos llevan a la solvencia. ¿Sí? La solvencia es esa capacidad que tiene una empresa para poder pagar o asumir sus deudas. Debemos profundizar un poquito qué necesita un negocio para ser solvente. Pues necesita estas dos cosas: tener la capacidad de pagar lo que debe en cada situación, en cada momento, en cada instancia de nuestro emprendimiento. Y también tener esa capacidad de sostenerlo en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si tenemos la capacidad para poder pagar deudas cuando suceda y poder mantenerlas en el tiempo, podemos decir que nuestro emprendimiento es sostenible en el tiempo y que somos solventes, ¿sí? Pero ahora se están preguntando, bueno, mi emprendimiento, ¿soy solvente? Bueno, pues si tenemos rentabilidad y liquidez, la rentabilidad que quería decir que siempre debemos generar ganancia, que puede ser pequeñita o puede ser una ganancia más grande, pero siempre debemos intentar tener ganancias, o sea, estar en positivo, ¿sí? Y la liquidez, que es tener efectivo, ¿sí? Tener dinero en cuenta y si no, buscar los medios para tener ese dinero en cuenta. Y si en el largo plazo yo soy rentable y soy líquido, pues sin lugar a dudas ustedes son solventes. Si hace algunos meses, que antes de que empiece todo este tema de la pandemia, pues su emprendimiento ustedes lo podían catalogar que era rentable y que era líquido, entonces podemos decir que su emprendimiento es solvente. Entonces, esta va a ser como que su primer análisis, ¿verdad? Pensemos un momento en nuestro emprendimiento. Nuestro emprendimiento está siendo rentable, está siendo líquido. Podemos decir que si es que yo voy ahorita a prestarle dinero al banco, el banco va a ver mis números y me lo va a dar. Bueno, pensemos un poquito y hacemos esa reflexión.
me van a decir, pero Chuzo, ahorita con todo este contingente de la pandemia, no soy rentable quizás, o no soy líquido. Bueno, es verdad. Se preguntan, ¿debemos ser rentables y líquidos siempre? Sin duda que no. O sea, no siempre va a ser así. Hay momentos en los que a corto plazo podemos reducir un poquito nuestra rentabilidad y aumentar la liquidez. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ingresar a un nuevo mercado, o sea, si yo quiero que mi emprendimiento ya no solo esté en Guayaquil, sino que vaya a Manabí, o vaya a Machala, o vaya a Quito, o vaya a otra ciudad, o, o yo quiera invertir en otro mercado, pues bueno, puede ser que yo vaya a tener que bajar un poquito los precios para ser más competitivo, o puedo pagar más gastos de publicidad para que tenga mayor clientela, y esto va a hacer que obviamente mi rentabilidad no sea tan grande, ¿ya? O baje un poco. Pero como estoy vendiendo, voy a tener más ingresos de flujos de efectivo y voy a tener más liquidez. Entonces esto es circunstancial porque puede ser que bajo mi rentabilidad, pero genero liquidez por otro lado, porque estoy entrando en un nuevo mercado y obviamente mantengo los niveles de liquidez. A veces, en cambio, tenemos lo contrario, ¿sí? Puede ser que yo tenga una rentabilidad súper alta, pero no tenga mucha liquidez, ¿ya? Por ejemplo, yo necesito crecer, necesito ampliar mi fábrica, necesito ampliar mi galpón o cambiarme de oficina. Entonces voy a invertir en quizás en comprar nueva maquinaria, nuevos equipos, comprar inventario, estoquearme. Entonces eso me va a hacer desembolsar dinero en efectivo. Pero esta inversión que yo voy a hacer va a hacer que mi emprendimiento sea rentable, porque yo voy a tener mi propia oficina, por ejemplo, en el caso de que yo compre una oficina, o voy a tener más grande mi espacio para producción, ¿sí? O yo voy a tener mi propia oficina para no arrendar, ¿sí? Entonces todos estos factores me van a ayudar a tener más rentabilidad. Y estos costos se van a absorber dentro del activo que se está comprando, ¿sí? Entonces quizás no soy tan líquido porque estoy desembolsando mucho dinero, pero voy a ser más rentable, ¿sí? Entonces, quizás en el transcurso del tiempo yo no voy a tener las dos cosas al mismo tiempo y no hay problema. O sea, sería lo ideal, pero no siempre se da. Obviamente, pues tenemos que ir midiendo ciertos factores dentro de los estados financieros que vamos a ver más adelante, pero no siempre se da, ¿verdad? Entonces, ¿soy solvente o no soy solvente? ¿Verdad? Van a decir, bueno, ¿y la solvencia? Pues esta solvencia se define a largo plazo, ¿sí? Entonces, si yo soy líquido y rentable en el corto plazo, puede ser que hoy yo tenga problemas de liquidez, que no haya vendido nada, pero hay cosas que cubrir, obviamente. Entonces podría ser que también tenga una rentabilidad negativa, ¿verdad? Pero entonces hay que intentarse recuperar y recuperar la actividad lo más rápido posible. Sí, entonces ahora con todo este tema de la contingencia de la pandemia, todo lo que pasó con el COVID, la cuarentena, muchos negocios, bueno, tendrán que empezar a preguntarse cómo yo estaba a inicios del 2019 y cómo estaba a inicios del 2020. Cómo estaba mi nivel de rentabilidad y cómo estaba mi nivel de liquidez. ¿Ya? Si esto ha permanecido, entonces, bueno, es un emprendimiento de solvente. Pero si no, pues vamos a tener que irnos haciendo esta autoevaluación. Entonces, como cuando vamos al médico, el médico nos pregunta, bueno, nos toma la presión, nos hace pesar, nos pregunta cómo nos alimentamos, si tomamos alguna vitamina, pues de igual manera vamos a ver nuestra salud financiera, la salud financiera del emprendimiento. Entonces vamos a ir viendo cómo está mi cartera, cómo estamos en ventas, cómo estoy en inventario, cómo estoy en dinero en efectivo. Y así vamos a ir evaluando y podernos ir fijándonos metas. Pero bueno, para todo eso ustedes van a decir ya, ok, yo conozco el concepto, pero ¿qué hago para poder medirlos? Bueno, los vamos a medir a partir de estos tres estados financieros, que son el estado de resultados, el flujo de caja y el balance de situación. Entonces, estos tres estados financieros son súper importantes porque a partir de ellos vamos a poder sacar indicadores y vamos a poder ir tomando decisiones. ¿Ok?
Entonces vamos a empezar. Si alguno de ustedes ha escuchado de ellos, desearía que me comenten si lo llevan, si en sus balances ustedes han podido descifrar ciertas cosas. Y si no, pues bueno, no pasa nada. Nosotros aquí vamos a ir despejando dudas. ¿No? Bueno. Entonces, vamos a empezar con el flujo de caja. Este estado financiero es el estado financiero que nos dice de dónde y hacia dónde se va el dinero, ¿sí? Nos informa el saldo y las variaciones de la caja, el banco o la tesorería. Entonces, básicamente, nos sirve para ir monitoreando el dinero disponible al iniciar y al finalizar un periodo específico. Como recomendación, debemos hacer un pequeño análisis de este tema diariamente, ¿sí? Porque debemos ir viendo cómo se va moviendo el dinero dentro de mi emprendimiento. Lo podemos hacer en una tabla de Excel, o lo podemos ir haciendo algo muy sencillo, o podemos hacerlo ya algo más complejo, ¿sí? Anotar cómo iniciaron en el día y todas las entradas, y luego todas las salidas, y cuándo terminan en el día. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a conocer los movimientos de nuestro emprendimiento, porque a veces nos pasa, y si no sé si han escuchado este término de el dinero fantasma. Bueno, pues el dinero fantasma es cuando yo veo que recibo muchos ingresos, pero pago, y resulta que a fin de mes ya no hay dinero. Entonces ese es el fantasma. Decimos, chuzo, pero ¿qué pasó si yo vi que sí ingresó dinero y al final del mes no me quedé con nada en caja? Pues a veces porque no se lleva este correcto control, no sabemos a dónde se fue el dinero. Entonces, el flujo de caja nos ayuda mucho a ir visualizando esto. Entonces, para el flujo de caja, antes de continuar con la teoría, les voy a mostrar, y me comentan si pueden ver mi pantalla, por favor. Este primer ejercicio que les voy a presentar. ¿Ustedes pueden ver un Excel que estoy proyectando? ¿Me pueden confirmar? ¿Me pueden confirmar con un dedito hacia arriba? ¿Sí lo ven? Ya, chéverísimo. Entonces, como les decía, sería súper chévere que vayan haciendo este ejercicio de ir controlando el ingreso y los egresos de dinero. Lo pueden hacer diariamente para empezar, ¿verdad? Entonces, diariamente ponemos aquí un registro, que se los voy a compartir, esta plantilla en Excel, de todo lo que ingresó. Ponemos la fecha, esto ya está formulado, y ponemos aquí de qué se trata este ingreso y el valor. Lo mismo con los egresos. Yo pongo la fecha, pongo qué se trata esto de aquí, y pongo por qué hice este desembolso, por qué hice este egreso de dinero. ¿Ya? Esto se va llenando, y en la segunda pestañita nos va a arrojar un resumen por mes, y ustedes pueden ir haciendo un resumen de cuánto ingresó en agosto y cuánto salió de dinero en agosto. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, ustedes pueden ver las variaciones también, ¿ya? Y el gráfico que lo hace súper didáctico, que ustedes pueden ver, mira, en el año, a lo que va el año, mayo y junio, es como que mi pico, y de ahí va bajando otra vez mi nivel de ingresos, ¿ya? Y por ejemplo, aquí en agosto, yo voy viendo que gasté más de lo que ingresó. Entonces, esto nos ayuda a visualizar. Ya, esto de aquí va a ser su primera tarea, ¿sí? Entonces, su primera tarea como emprendedoras, si ya lo hacen, me parece increíble, me gusta la idea que lo hagan. Si no, pues bueno, tomar acción y empezar a hacerlo desde ahora, ¿sí? Podemos ir llevando. Ahorita sí, Jennifer, muchas gracias por su pregunta. Ahorita estamos hablando solo del efectivo, porque es flujo efectivo. Entonces, la primera parte de la tarea va a ser esta, ¿no? Hacer este control de los ingresos y los egresos del efectivo, esos ingresos y egresos efectivos. Ir poniéndolo, ¿no? Ir poniendo sus ingresos, el monto, de qué se trata. Ya, eso les va a ayudar para ir viendo una idea diaria. Luego que ya lo tienen diariamente, obviamente, vamos a ir haciendo nuestro flujo efectivo, ¿ya? Entonces, el flujo efectivo... Buenas, Romina, una consulta. Sí. Lo que vamos a ingresar en los ingresos y egresos es únicamente lo del negocio, porque si es un egreso y tengo que gastar algo, digamos, comprar un cepillo de dientes, ¿eso no aplicaría dentro de los egresos? No, porque si no se trata de su emprendimiento, no. Solo aquí vamos a hablar del emprendimiento. ¿Sí? Muchas gracias. No.
Perfecto, sí. Yo les voy a proporcionar la plantilla. Ya en la tardecita les va a pasar Lisette o Natalie por WhatsApp o por correo las plantillas, ¿sí? Entonces, esta plantilla que vimos aquí, ustedes van a hacer sus ingresos y sus egresos. Ya que tengan este control, ¿verdad? Diario, ahora sí vamos a hacer el flujo de efectivo. El flujo de efectivo lo van a hacer mensual. Bueno, entonces, siguiendo un poquito con la teoría, antes de empezar el ejercicio, el flujo de efectivo tiene 3 componentes, ¿sí? Tiene 3 partes. Tiene el flujo efectivo por actividades de... Uy, perdón. Ahí. Tiene el flujo efectivo por las actividades de explotación, que son también las actividades de operación o las actividades que tienen que ver con el giro del negocio. Las actividades de inversión, que van a ser las relacionadas con la compra o venta de ciertos elementos o ciertos activos. Por ejemplo, compra de maquinarias, compra de computadores, compra de algún bien que nos va a servir y que va a permanecer en el negocio por más de un año. Y los ingresos o egresos por financiación, que tienen que ver con todo lo que es préstamo, ¿sí? Es fuente de financiación externa al negocio. Un banco, puede ser que yo ponga más dinero en el emprendimiento. Entonces, ese estado de flujo efectivo nos informa no solamente las actividades de explotación, sino como ustedes pueden ver, también nos ayuda a ver qué es inversión y qué es financiación y nos da una información más completa sobre la generación del efectivo y sobre la necesidad que yo tenga de liquidez o de dinero para el emprendimiento. Entonces vamos a ver un ejemplo de flujo de efectivo. Me confirma si lo pueden ver. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Perfecto, ya. Entonces, el flujo efectivo, este es un modelo, así mismo les voy a facilitar esta plantilla. Este modelo ustedes pueden ver el flujo efectivo mensualizado, ¿sí? En la primera parte que está formulada, ustedes solo van a ingresar aquí este valor que es el con el que empiezan el mes. Entonces digamos que yo empecé el mes con $3,000. Entonces yo coloco aquí $3,000, ¿sí? Ahora vamos a la segunda parte, los flujos operativos. Dentro de los flujos operativos, yo voy a poner con positivo, ustedes van a ingresar con positivo, todos los valores que son ingresos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo cobré al contado, entonces voy a poner 900, en este caso voy a poner 950. Si yo cobré algo que me debían, también lo pongo porque es del giro del negocio, es de las ventas. Y también voy a poner aquí los egresos, o sea, los pagos. Estos pagos los voy a poner con signo negativo, porque son salidas de dinero, ¿sí? Entonces, todo lo que me ingresa en positivo y todo lo que me egresa en negativo. Entonces, esta salida de dinero, por ejemplo, aquí fue un pago de nómina. Decimos que yo gasto en nómina 380. Esto es lo ingreso. Aportes al IES que pagué, algún pago a proveedor, el pago del arriendo. Y aquí ustedes pueden ir aumentando la cantidad de gastos que tengan del giro del negocio. Siempre hablando del giro del negocio porque son los flujos por la explotación. O sea, los provenientes del emprendimiento como tal. ¿Ya? Este es un ejemplo de un emprendimiento de unos cupcakes, ¿ya? Entonces van a ir todos los gastos que yo tenga que ver con mi emprendimiento. En el tercer paso que está aquí, la tercera parte, ustedes ven los flujos de inversión, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos poner en flujos de inversión? Digamos que yo para mi emprendimiento necesité comprar una batidora nueva porque estoy hablando de unos cupcakes. Entonces, bueno, la compra de esta batidora va a permanecer conmigo más de un año, me va a servir para generar ingresos, entonces es una inversión. Yo estoy haciendo una inversión en mi emprendimiento. Y yo voy a ponerlo aquí como un desembolso, me costó $80, yo saqué $80 y pagué, entonces menos $80. Y aquí hay una compra, entonces, bueno, yo para poder comprar esa batidora vendí, qué sé yo, otra batidora que tenía ahí viejita. Entonces, yo vendí ese activo, también es una venta de un activo, lo voy a poner aquí como un cobro de esa venta, ¿sí? Como no es parte de la explotación, porque no es algo que tenga que ver con el giro del negocio, lo voy a poner en inversión, ¿sí? Y vienen los flujos financieros finalmente. Entonces aquí yo voy a poner si tengo que pagar algún préstamo bancario, algún interés bancario, yo puse dinero, entonces va a haber un ingreso del accionista del emprendimiento, del dueño del emprendimiento. Yo lo voy a poner ahí como financiación.
¿sí? Siguiendo la misma lógica de los ingresos con positivo y las salidas con negativo. Ya que ustedes tienen lleno esta parte, esto de aquí, van a llenar toda esta parte de aquí, y van a llenar toda esta parte de aquí si la tuvieran, y van a llenar toda esta parte de aquí, esto ya se formula automáticamente. Entonces aquí arriba ustedes van a analizar. Entonces van a decir, ok, automáticamente suma los flujos, automáticamente suma las salidas, y dice que en el mes de enero yo tuve al inicio $3,000, ¿sí? Voy a sumar todos los ingresos y luego le voy a restar todos los egresos. Entonces al final de ese mes voy a tener de flujo 3,241, ¿sí? Si yo hablo solo del mes, entonces voy a usar estas cifras de aquí, 241, más lo que tenía inicialmente, entonces me quedo. De ahí pasa, este mismo valor va a pasar al mes siguiente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces al mes siguiente va a sumar lo que me quedó al final del mes. Y así sucesivamente. Ok, entonces esta también forma parte de su tarea. Ahora, alguna consulta. Van a hacer este misma plantilla, pero con sus cifras, con sus valores de sus emprendimientos. Es súper importante que ustedes traigan esta plantilla ya llena con sus valores para analizarlo en los meses de trabajo de octubre. Entonces sí, sería chévere que vayan haciéndolo diariamente, cosa que ya cuando llega a final de mes ustedes van llenando esa plantilla del flujo de caja. ¿Alguna consulta más? Buenas tardes. Karen, hola, digan. Hola, una consultita del flujo de caja. El primer ítem que es dinero líquido al inicio, caja, entre paréntesis, caja y bancos, ese, o sea, no me quedó claro. ¿Cuál sería el primer valor que debería considerar allí? Con el que usted empezó. En este caso, con el que empezó en enero. O sea, en mi banco, digamos que yo tenía 5,000. Ya, eso se cambia. Eso de ahí se cambia. De acuerdo a su dinero, lo que usted tenía al inicio del año. O sea, usted empezó el año como con 1,000. Para hacer el ejercicio sería, se me ocurre, entre las cosas que vendía y los cálculos que yo haya hecho, el valor que me generó, por decir, el emprendimiento y tuve hasta diciembre, sí, todo lo que tuve hasta ese entonces. No, el dinero que más bien, lo que usted tenía en cuenta. Aquí estamos hablando de la cuenta, del dinero, de la caja, del banco. Lo que usted tenía en la cuenta al inicio del año. El día 1 de enero, ¿cuánto tenías en la cuenta? Ok. Listo, gracias. Buenas tardes, una pregunta. Sí, lo que pasa es que yo sí llevo el control de mi flujo de caja mensual, pero yo no lo tengo con el mismo formato que usted lo tiene, o sea, yo tengo todo detallado. Mi negocio mi emprendimiento es de animaciones y carretas de snack, entonces tengo, por ejemplo, carreta de canguil, tanto egresos, ingresos, así. O igual tengo que hacerlo con su formato. Ok, si tiene algo parecido, pero o sea, tiene que tener la forma, el flujo de caja sí tiene que estar, o sea, tiene que tener flujos operativos, flujos de inversión y flujos de financiación. Si lo tiene así, sí. Sí lo Si lo tengo tiene así, así, pero lo tengo bien detallado, o sea, bien ya, detallado. perfecto. Ya, Perfecto. Entonces, si lo tiene así y tiene las 3 partes del flujo, perfecto. Lo trae el día de la misa. ya, Ok, muchas gracias, Roxana. Entonces, continuamos. Disculpe, aquí lo de la hoja nos va a enviar usted al correo. Sí, se les va a hacer llegar lista de correo. Nosotros lo imprimimos y lo enviamos con nuestros datos, ya para cuando nos veamos físicamente, Ajá. ahí ya. Sí, lo van llenando en Excel, lo podemos incluso ver en Excel, no hay problema, para que no imprima. Ya, Ajá. gracias. Ok, listo. Entonces, bueno, continuando con el flujo de caja, ¿por qué es importante llevar el flujo de caja? Bueno, el flujo de caja nos ayuda a entender qué está sucediendo con nuestro negocio, ¿verdad? Nos va a ayudar a saber a dónde se dirige, ¿sí? Cuáles deben ser las prioridades, por dónde proviene la liquidez la liquidez de mi negocio, si viene de la financiación, o sea, si viene de algún préstamo bancario, o si realmente está viniendo de las ventas de mi negocio. Entonces me va a poder permitir tomar decisiones sobre las cuentas por cobrar, sobre los inventarios, sobre la mercadería, sobre ciertos gastos, inclusive para darle crédito a mis clientes. Yo puedo decir, ok, sí puedo darle crédito a mis clientes porque sí voy a tener el suficiente flujo para poder pagar los siguientes gastos, ¿sí? Entonces, podemos hacer incluso un ejercicio de una proyección, ¿sí?
puedo ir viendo si en los meses siguientes, en los 3 meses siguientes, voy a tener dinero, o si no voy a ver que no hay dinero, entonces yo no voy a poder, voy a saber que no debo dar descuentos, que no debo dar créditos, que debo ir ahorrando, que tengo que bajar algún gasto. Entonces también puede ser que, qué sé yo ya sé que de acuerdo a mi proyección del flujo, yo voy a cobrar más dinero. Entonces, bueno, ese dinero que cobré ese mes, que va a ser más de lo habitual, me va a servir para el siguiente mes que quizás no va a tener el mismo nivel de ingresos de dinero. ¿Sí? Entonces me va a ayudar a ser más consciente de todos esos ingresos de dinero y a poder tomar decisiones. También puede ser que, digamos que yo aquí me voy dando cuenta de que yo realmente no estoy vendiendo lo suficiente porque mis ingresos no vienen por la explotación, sino que vienen por algún préstamo, ¿ya? Entonces, para todo esto me ayuda a ir viendo el flujo de caja. Ok, entonces, eso con el primer estado financiero que hemos visto. Si no hay ninguna otra consulta, vamos a pasar al segundo estado financiero, que es el estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? El estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados, como su nombre lo dice, ¿de qué nos va a ayudar a hacer? Nos va a servir para ayudar a ver la utilidad. ¿Sí? Entonces, es el segundo estado financiero. Nos ayuda a ver cuáles son los beneficios o cuáles son las pérdidas que se generan durante cierto periodo de tiempo. Normalmente se hace mensualmente. Y este estado de pérdidas y ganancias tiene una periodicidad anual. O sea, yo voy a tener de enero a diciembre un estado de pérdidas y ganancias. Los resultados que salen de aquí se van a la ganancia general. ¿Ya? Entonces, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de los ingresos, que son todas las ventas que yo tenga con mi emprendimiento. ¿Sí? Puede ser por venta de algún producto o por venta de algún servicio que hemos brindado. ¿Ya? Y los gastos o los egresos o los costos son todos aquellos esfuerzos que yo tengo que hacer para llevar a cabo mi actividad económica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pueden ser el consumo de la materia prima, puede ser el gasto de alquiler, el gasto de publicidad, el gasto de movilización, los sueldos, los gastos financieros. Entonces, todo esto son parte de mis gastos. Y al final yo voy a tener un resultado. ¿Ya? Este resultado va a ser la diferencia de ambos conceptos, ventas menos gastos. Y si es positivo, me va a resultar una utilidad, y si es negativo, va a ser una pérdida. ¿Sí? Entonces, es importante que el resultado sea positivo. O sea, siempre nosotros debemos buscar en nuestro emprendimiento que no exista pérdida, sino utilidad. ¿Por qué? Porque de eso nos ayuda a retribuir nuestra inversión. ¿Correcto? Nosotros estamos haciendo un emprendimiento, un negocio, para lograr una utilidad, no para salir en pérdida. ¿Ya? El formato de ese estado financiero es el que está en la proyección, que es ventas, vamos a poner todos los valores de las ventas, menos puede ser la materia prima, los materiales consumidos, si es que ustedes son una empresa que produce un bien. Otros gastos de explotación, o sea, por ejemplo, yo tengo una empresa de cupcakes y mi principal producto es los cupcakes, ¿ya? Pero puede ser que en algún momento yo tuve que cambiar y yo di una clase de pastelería. Entonces ese sería otro ingreso, también lo podemos poner, ¿sí? Y ahí le resto todos los costos, puede ser mano de obra, gastos indirectos, la materia prima, o gastos, por ejemplo, gastos de movilización, gastos de publicidad, etcétera, ¿sí? En el caso de las amortizaciones o las depreciaciones, también dependiendo de su emprendimiento, yo voy a ir poniendo aquí las depreciaciones. ¿Y qué son las depreciaciones? Bueno, son ese valor que yo le voy a ir desgastando a un activo. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, finalmente también vamos a tener el resultado. De ahí se le saca el impuesto a la renta y ahí tenemos el resultado neto. Ese formato que ustedes han proyectado, también les voy a pedir que traigan para la mesa de trabajo en función de sus emprendimientos y sus cifras. Entonces, debemos recordar los primeros términos, ¿no? Hablábamos acerca de la liquidez y podemos ir viendo la liquidez en función del flujo de caja. Hablábamos un poco de la rentabilidad, y la rentabilidad la vamos a ir viendo con ese estado financiero y otros factores. Entonces decimos, bueno, rentabilidad versus utilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo debo buscar como emprendedor? Como emprendedor debemos buscar la rentabilidad.
¿Ya? Entonces acordémonos que la utilidad es la diferencia entre los ingresos menos los gastos. Entonces, si yo vendí $10,000 y compré o gasté $8,000, yo voy a tener una utilidad de $2,000. Pero yo, ¿cómo sé que esa utilidad me está haciendo rentable? Entonces yo digo, bueno, pues la rentabilidad son esos $2,000 que yo tuve de utilidad y los comparo con lo que yo invertí. Si yo invertí $10,000, entonces 2,000 de 10,000. Yo digo, bueno, ¿esto está siendo rentable o no? ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a tener que analizar al momento de sentarse y revisar sus estados financieros. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿estoy generando la suficiente utilidad o no? ¿Tengo que esforzarme más? ¿Tengo que vender más? ¿Tengo que invertir más en materia y vender más para poder ser más rentable? Hasta aquí consultas. ¿No? ¿Consultas? No. Continúo. Ok, el siguiente estado financiero es el balance general o el estado de situación financiera. ¿Sí? Este estado describe un poco toda la situación de la empresa en un momento concreto. Es como una foto instantánea de lo que yo tengo, de lo que yo debo y de lo que invertí. Entonces, está conformado por los activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Y qué son activos? Bueno, ustedes van a decir, ¿qué es activo? Activos son todos los bienes que yo tengo, ¿sí? Son todos esos recursos que yo tengo en la cuenta bancaria, es el inventario que tengo en bodega, es la maquinaria, son las cuentas por cobrar, etc. Sí, es todo lo que me pertenece. Los pasivos, en cambio, es lo que yo no tengo, es lo que yo le debo a alguien, ¿ya? Entonces puede ser un préstamo bancario, puede ser una cuenta por pagar a un proveedor, puede ser los impuestos pendientes de pago, puede ser los aportes pendientes de pago, etc. Y el patrimonio, bueno, el patrimonio siempre decimos que es la diferencia activo menos pasivo, pero incluye este capital que puso la persona para iniciar el emprendimiento, o sea, lo que ustedes pusieron para su emprendimiento, y los resultados acumulados de los ejercicios anteriores, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar un formato, así mismo, del estado financiero del que estamos hablando. Ok, entonces, ¿ustedes pueden ver la proyección? ¿Sí? ¿Un estado financiero? Sí, ya. Ok, entonces, este es un formato, así mismo, una plantilla que les voy a facilitar. Las que ya lo lleven, chéverísimo, perfecto, me lo entregan con sus cifras, pero si no, aquí les doy como una guía. ¿Cómo vamos a clasificar estos activos, pasivos y patrimonio? Los activos se clasifican en función de cuán rápido se hagan efectivos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener primero? Activos corrientes y después voy a tener los activos fijos o los activos no corrientes. Los activos corrientes son, por ejemplo, caja, el dinero que tengo en el banco o en la caja chica. Tengo las cuentas por cobrar, es decir, esas ventas a crédito que yo tengo que cobrar a mis clientes, esas voy a poner en mis activos corrientes. Las existencias o alimentario, también se le llama inventario, se le llama mercadería. Bueno, estos aquí son ejemplos, son gastos pagos por anticipado, como algún seguro, y otros activos corrientes que ustedes tengan, ¿sí? Estos son ejemplos. En el caso de activos no corrientes, bueno, los activos no corrientes son activos que nos pertenecen, que nos sirven para generar más ingresos y que tienen un tiempo de duración de más de un año dentro de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Pues bueno, si yo tengo un terreno, si yo tengo una oficina, si yo tengo un galpón, si yo tengo una maquinaria para producir mi producto, si yo tengo equipos de oficina, computadoras, un automóvil. En el caso, por ejemplo, de los cupcakes, en la cocina, el horno, las batidoras, todo lo que tenga que ver con el proceso de producción, que es un activo y que dura más de un año y que me va a ayudar a mover mi negocio. ¿Okay? Entonces, esto es un activo fijo, ¿sí? También puede ser una inversión, si usted hace una inversión a largo plazo, qué sé yo, una inversión en un instrumento financiero como un CDP, una póliza de acumulación, etc. ¿Sí? Entonces también es parte de mis activos. Activos intangibles. Bueno, pues activos intangibles son aquellos que no se pueden ver pero que me pertenecen. Por ejemplo, una marca. Yo tengo una marca registrada
entonces eso es parte de mi activo. Y está valorizada en X valor, entonces ese es mi activo intangible. Yo tengo una concesión que dura 5 años, entonces ese también es mi activo intangible. Cosas así que ustedes puedan analizar. Entonces ahora corresponde que ustedes analicen dentro de su negocio qué tienen y qué es corriente y qué es no corriente, ¿ya? Y qué sí les pertenece, ¿ok? Porque a veces se confunde un poco el gasto con el activo. Y en la siguiente parte vamos a tener los pasivos, ¿ok? Los pasivos también son todo lo que no es nuestro, ¿verdad? Todo lo que se debe. También se van a clasificar en función de su exigibilidad, o sea, si son a menos de un año o si son a más de un año, ¿sí? Primero las corrientes, que son a menos de un año o dentro del año. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner pagos a proveedores, si yo tengo que pagarle al proveedor de la materia prima en 3 meses, bueno, lo voy a poner en pasivo corriente, si tengo una deuda bancaria dentro del año, etc. Y en no corriente, las deudas que pasen en más de un año. Por ejemplo, si yo tengo una hipoteca, si yo tengo una deuda con un préstamo bancario de 5 años, pues bueno, voy a poner la parte que corresponde al resto de los 4 años. Y así. ¿Sí? Y finalmente, aquí van a ir poniendo esto, y finalmente ustedes van a poner el patrimonio, que está compuesto, como les decía, de lo que ustedes aportaron para empezar el negocio, y los resultados acumulados que tuviera su negocio de periodos anteriores. Se fue el audio. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Sí, ahí Hola. sí. Escucha, Romina. Hola, sí. Sí, sí, ya sé. ¿Hasta qué parte me escucharon? Solo un minutito no se te escuchó. Un minuto. Un minuto. Ya, ok. En todo caso, esta es la segunda parte del deber, les decía. Ir analizando y revisando su negocio, su emprendimiento. Y bueno, ya acá vamos a ir viendo esos indicadores, cómo están, ¿sí? Bueno, pues ¿por qué les contaba que es esta diferenciación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes? Porque en función de ello, en función de su clasificación, ustedes van a poder determinar el capital de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? No sé si alguna de ustedes ha escuchado sobre el capital de trabajo. ¿No? Ok, entonces, el capital de trabajo también es llamado fondo de maniobra. El capital de trabajo es una medida que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades a corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de corto plazo? Porque se calcula restando los activos corrientes menos los pasivos corrientes, ¿sí? O sea, ¿qué voy a tener en activos corrientes? Voy a tener mi cuenta bancaria, mis inventarios y mis cuentas por cobrar. ¿Y qué va a tener en pasivos corrientes? Pues todos los pagos a los proveedores o al banco que sean dentro del año. Sí, este resultado se llama capital de trabajo. Entonces, es importante porque nos ayuda, este indicador nos permite saber si vamos a poder tener nuestras actividades normalmente o si nos vamos a tener que endeudar para poder pagar ciertos gastos o si vamos a tener que hacer alguna inversión, algún aporte. Nos permite comprobar si se cumple la prudencia financiera en cuantía y en decisiones a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí. Entonces, yo les estoy proyectando aquí un cálculo de capital de trabajo de una compañía, ¿ya? De un emprendimiento. Este emprendimiento en el año 2019, si yo resto sus activos corrientes menos sus pasivos corrientes, tengo 300 de capital de trabajo. Ese capital de trabajo representa el 14% del total de sus activos, ¿sí? En el año 2019 fue 300, fue positivo. Y en el año 2020, ¿qué ocurrió? O sea, como ustedes pueden ver,
creció, ¿verdad? De 300 pasó a 1300. Y eso representa el 35%. Entonces, chéverísimo, es positivo, subió, y etcétera. ¿Ya? Entonces, como emprendedores debemos buscar que siempre el capital de trabajo sea positivo y que siempre esté en un porcentaje entre 10, 20, etcétera. ¿Ya? Pero vamos a hacer una pausa aquí y vamos a analizar, ¿verdad? Este es un escenario positivo. En este escenario, en el que yo veo un crecimiento en capital de trabajo y también veo un aumento porcentual, pues el empresario, ustedes como emprendedores, pueden tomar decisiones, pueden ampliar operaciones, pueden adelantar pedidos, pueden aprovechar ofertas, pueden invertir en mejoras o pueden tener nuevos activos, pueden hacer otra línea de negocio. Entonces, cuando los ingresos superan los egresos, estamos frente a ese capital de trabajo positivo y quiere decir que nosotros tenemos más activos líquidos para pagar deudas con financiamiento de corto plazo, ¿sí? Ahora, si ya mi capital de trabajo es muy alto, entonces por eso les decía, no todo es bueno, ¿no? Quizás este capital de trabajo es muy alto, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, tengo un riesgo. Tengo un riesgo porque quizás yo tengo mucho dinero en cuenta y no estoy haciendo nada con ese dinero, es un dinero ocioso, está ahí, no estamos haciéndolo trabajar. O puede ser que yo tenga muchas cuentas por cobrar. Entonces está acumulado, es súper alto mi capital de trabajo porque tengo bastantes activos corrientes, pero resulta que es cartera, entonces no estoy cobrando bien. O resulta que está muy alto el valor del inventario, ¿sí? Entonces yo tengo un inventario allí que no tiene mucha rotación y por eso necesito ver el origen. Entonces tengo que siempre analizar. Sí es bueno tener ese indicador en positivo y debería ir creciendo en los emprendimientos, pero sí es bueno también ver el origen. Siempre ir haciendo ese análisis. Ok, tengo positivo, pero voy a mi balance y veo, a ver, tengo esto en cuenta, tengo esto en cuentas por cobrar y tengo esto en inventarios. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿O no? Tomo una decisión. Aquí les presento, en cambio, otro ejemplo de capital de trabajo. Ese capital de trabajo, en cambio, si se dan cuenta, en el 2019 fue de 300 y en el 2020 negativo, menos 100 y menos 3%. Bajó, ¿verdad? Entonces, esto sí es un indicador negativo, o sea, a donde ustedes lo ven es un indicador negativo. No está bien, no es correcto, ¿sí? Entonces, este es un escenario pesimista. Quizás el emprendimiento está muy financiado, o sea, tiene muchas cuentas por pagar a proveedores, tiene muchas deudas bancarias o tiene otras deudas que pagar, entonces está muy apretado con esa financiación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos ir difiriendo algunos pagos, o sea, quizás ver cómo negociamos con nuestros proveedores, pedirle una ampliación de plazos, de manera que yo pueda apalancar ciertos pagos o ciertas cuentas del emprendimiento. Segundo, bueno, podemos anticipar cobros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tenía que cobrar algo en 60 días, pues ya no le doy crédito a 60 días, sino que le doy crédito a 30, o ya no doy muchos créditos, o tampoco doy muchos descuentos. ¿Por qué? Porque yo ahorita necesito generar liquidez, necesito generar este dinero en caja para poder ir pagando mis deudas. Tercero, bueno, podemos ir negociando, como les decía, y tener más holgura para pagar, ir viendo si me acojo a algún beneficio por pronto pago, etcétera, ¿sí? Entonces, pero lo más importante también es ir viendo la generación de ingresos efectivos, entonces podemos ir haciendo alguna estrategia de ventas que nos ayude a incrementar los ingresos para poder conseguir mayor liquidez. Entonces, si este indicador es negativo, lo que tenemos es que tomar decisiones que nos ayuden a generar mayor ingresos en dinero, en efectivo. Esto de aquí es efectivo, ¿sí? Bueno, también puede ser el caso que el fondo de maniobra sea cero, ¿sí? Entonces, si nos encontramos en esta situación, si nos encontramos con un capital de trabajo en cero, quizás también estemos en riesgo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en riesgo? Porque no tenemos ese capital o este dinero para soportar alguna contingencia que venga en el futuro próximo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en enero? Digamos que yo en enero analicé mis estados financieros y dije, perfecto, tengo capital de trabajo para este mes, para febrero. Pero resulta que en febrero no
la proyección no fue tan buena, o sea, no se cumplieron esas proyecciones, y pum, el capital de trabajo fue 0. Y yo dije, bueno, en marzo me recupero, pero resulta que cayó el tema de la cuarentena y todo se fue a pico. Entonces, por eso no es tan bueno tener un capital de trabajo en 0. ¿Por qué? Porque no estoy siendo precavido y no tengo cómo soportar cualquier contingencia que se genere en el futuro próximo. Entonces, siempre es bueno, o lo recomendable, es que este indicador sea positivo y que el valor sea al menos unos 3 o 6 meses de los pagos que tengan que hacer en corto plazo, para estar un poco más tranquilo financieramente. ¿Sí? Entonces, lo que debe permitir a este capital de trabajo a ustedes como emprendedores es hacer frente a cualquier emergencia que se presente en el corto plazo. Preguntas. Una consulta, Romina. Yo sí, totalmente, esto me está ayudando mucho. A mí otra persona me llevaba esto, ¿no? La diferencia entre activos no corrientes y los corrientes, ¿cuál vendría a ser? Claro, un activo corriente es lo que se hace efectivo rápidamente, ¿sí? O sea, si usted tiene una cuenta por cobrar que sea a menos de un año, es un activo corriente, porque usted espera que se haga efectivo, o sea, tener ese dinero en la cuenta en un año o menos. Y un activo no corriente es un bien, ya es algo que yo tengo dentro de mi emprendimiento por más de un año. Eso es no corriente. Entonces, por eso les ponía en el ejemplo, si yo tengo una inversión, incluso si yo tengo una cuenta por cobrar a 2 años, que no debería ser lo recomendable, pero bueno, si tengo una cuenta por cobrar a 2 años, eso ya sería un activo no corriente, porque yo no lo espero dentro del año. ¿Sí? Ya, ¿Sí? gracias. ¿Responde su pregunta? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ahora viene su tarea, ¿verdad? De sus estados financieros, ustedes van a hacer ese análisis de si tienen correctamente clasificados sus activos, porque puede ser que quizás tengamos algo puesto en corrientes que es fijo, o al revés, quizás los inventarios los tenemos en fijo y deberíamos volver los corrientes. Lo mismo las deudas, ir viendo, ir reclasificando si es una deuda que sí se paga dentro del año, ponerla en pasivos corrientes, y si es una deuda que no se paga dentro del año, pues ponerla en no corriente. Y así ir midiendo ese indicador. Que eso es súper importante, y en el caso de los emprendedores es algo que debemos llevar el control mensual. Ok, si no hay más consultas, nos vamos a pasar al siguiente tema. Yo tengo una consulta, te saluda Victoria. Dígame, Victoria. Mi emprendimiento es un servicio, ¿ya? Brindo mis servicios como atención psicológica y todo esto. ¿Esto también es factible? ¿Lo puedo relacionar con mis gastos? Claro, lo puedes relacionar, usted no da crédito entonces. Ok, listo. Usted no da crédito, ¿verdad, Victoria? Victoria. Sí, bueno, dime. Ok. Sí, claro, usted no da crédito, pero en este caso lo que puede hacer es ir haciendo una provisión de 6 meses de gastos. Entonces usted sabe que tiene que tener este fondo o este dinero guardado, ahorrado, de estos 6 meses de gastos para prever cualquier contingencia. Digamos que el siguiente mes no tengo estos servicios, no doy esas asesorías o no doy este servicio. Bueno, yo tengo cómo responder porque tengo este capital de trabajo ahorrado y puedo usar. Ok, gracias. Ok, listo. Entonces continuamos al segundo punto, que es determinación del precio. Bueno, pues en determinación del precio, existen varios factores para determinar nuestro precio de nuestro producto que estamos ofreciendo al mercado, ¿verdad? Puede ser un análisis del mercado, o puede ser, depende también de cuánto el cliente está dispuesto a pagar, depende de los precios de la competencia, depende si existe alguna restricción legal, bueno, depende de algunos factores determinar el precio de mi producto, ¿sí? Pero siempre es importante considerar nuestros costos, ¿sí? Y las expectativas que yo tengo de beneficio económico. O sea, yo poniendo el ejemplo de los cupcakes o el ejemplo de los negritos. Yo vendo negritos y digamos que mi negrito, todo el mundo vende a $1 el negrito. Entonces yo digo, bueno, yo voy a sacar el emprendimiento de negritos y lo voy a vender también a $1 porque todo el mundo lo vende a $1. Entonces estoy siendo competitiva y seguro que sí me lo van a comprar porque vendo a $1 el negrito. Pero resulta
que mi negrito es especial. O sea, yo tengo un negrito light, un negrito fitness, digamos así. Yo tengo ese negrito y lo hago con aceite de coco, con harina de almendras, con chocolate amargo. Entonces, los productos del costo, la materia prima de mi negrito es un poco más elevada que la de mis competidores, que quizás usan otro tipo de productos para la materia prima. Entonces, ellos quizás tienen un nivel de costo de 90 centavos, pero resulta que a mí me cuesta producir el negrito $1. Entonces, ¿cuánto me estoy ganando? No me estoy ganando nada, ¿verdad? Pero que eso es lo que pasa a veces cuando no determinamos correctamente los costos, ¿sí? Entonces, sí es importante que para determinar el precio de su producto, ustedes se basen en estos estudios de mercado, en las competencias y todo lo demás, pero también es súper importante que ustedes consideren el costo y los elementos del costo que les genera producir un bien o en su caso dar o brindar un servicio. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los costos y hay que tener en cuenta qué es el costo. Bueno, el costo es aquel esfuerzo o consumo de los elementos que yo necesito para elaborar o producir un producto o para brindar un servicio, ¿sí? Estos costos, bueno, hay muchos tipos de costos, depende de qué producto, depende de qué produzco, depende de qué tipo yo voy a costear, pero vamos a hacer como que una clasificación macro y vamos a decir que hay costos fijos y hay costos variables, ¿sí? Entonces, dentro de los costos fijos, yo voy a tener todos aquellos gastos o aquellos pagos que yo voy a realizar para hacer mi producto o para vender mi servicio fijo. O sea, yo siempre, así venda un negrito o un bien, o brinde un servicio, o así brinde 100 servicios, o venda 100 bienes, yo voy a hacer este pago, ¿ya? Entonces, en el caso de mi emprendimiento de los cupcakes, yo voy a decir que como así produzca un cupcake o así produzca 100 cupcakes, yo voy a pagar $100 de arriendo. Entonces, ese va a ser un costo fijo. Y lo voy a poner como costo, porque esto me va a ayudar. Pagar el arriendo es el arriendo del lugar donde yo tengo mi cocina y donde yo voy a hornear mi cupcake. Entonces, esto es parte de mi costo, ¿sí? Lo mismo vamos a decir de la mano de obra. Entonces, resulta que yo, para los cupcakes, bueno, tengo una cocinera que es súper buena, entonces yo a ella le pago, mi mentor, $500 mensuales. Estos $500 mensuales son fijos. Yo a ella, así produzca quizás 100 cupcakes, o si produzca 2 cupcakes, dependiendo de los pedidos que tenga, yo le voy a pagar su sueldo fijo. Entonces, ese va a ser un costo fijo, algo que siempre voy a pagar independiente del volumen de ventas que tenga. ¿Y qué pasa con los costos variables? Bueno, los costos variables son aquellos que van aumentando o disminuyendo en función de las ventas, ¿sí? En función de lo que yo vaya a vender, yo voy a ir comprándolos y voy a ir consumiéndolos. Entonces, volviendo al ejemplo de los cupcakes, pues yo tengo la materia prima. Entonces yo compro harina, pero yo no es que voy a comprar harina si produzco solamente 75 cupcakes al mes, bueno, pues solo compro para esos 75 cupcakes, ¿verdad? Si yo produzco 5, pues yo solamente voy a comprar para esos 5, porque este es un costo variable, o sea, no se va a ir consumiendo, si no vendo tanto, no voy a ir comprando tanto, ¿sí? Entonces, los costos variables son aquellos que están estrechamente relacionados con el volumen o con el número de ventas que yo tengo. Entonces aquí les presento un gráfico, así como para verlo más didácticamente. Como ustedes pueden ver, esta línea que está aquí, los costos fijos, van a ser iguales sin importar el volumen de ventas, ¿sí? Si las ventas se mantienen estables o si aumentan, siempre se va a pagar ese nivel de costos fijos. Y también tengo mis costos variables, que van a ir aumentando o disminuyendo en función de que aumenten o disminuyan las ventas. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis dentro de nuestros emprendimientos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver en su emprendimiento los que producen algún producto, que es costo fijo, que es costo variable, o si correctamente estamos clasificando los costos, ¿verdad? Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que a veces nos olvidemos o a veces obviemos un ingrediente, o a veces decimos, no, pero esto es un activo, y resulta que es un costo.
o decimos a veces esto es un gasto, o sea, esto no lo pongo, y eso realmente es la diferencia entre que gane o que pierda, ¿ya? Entonces, como tarea también para las mesas de trabajo, si lo tienen, perfecto, me traen el suyo, su costeo, pero si no, o su identificación de qué es costo y qué es lo que necesitan para producir su bien o para vender su servicio. Pero si no lo tienen, bueno, pues yo tengo aquí una plantilla. Es una plantilla súper sencilla. Lo he hecho en base a productos así tipo pastelería. O sea, pueden usarlo para los que aplique, si no pueden usar el suyo. Pero lo importante que tienen que considerar es no olvidarnos de ciertos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, de la producción de los cupcakes, bueno, este cupcake es de manzana, entonces nuestro principal ingrediente o la materia prima va a ser la harina y va a ser la manzana, ¿sí? Aquí yo he puesto que voy a necesitar 1 kilo y aquí voy a poner 5 manzanas, ¿sí? Y en la segunda parte de los ingredientes secundarios, entonces voy a poner qué más necesito para hacer mi cupcake. Necesito azúcar, polvo de hornear, canela, entonces voy a ir poniendo la cantidad que necesito. Y finalmente van a ser los costos fijos. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar gas, voy a necesitar electricidad, voy a necesitar agua, etc. Y bueno, aquí arriba voy a decir que yo vendo ese cupcake y los vendo en $15. Pero me costó, si se dan cuenta, sumo todos los valores los gastos que yo hice para ese cupcake y me costó 10,50. Entonces dice que yo me gano 4,50 como margen neto, ¿sí? Y así, eso está formulado. Entonces, les voy a facilitar esta plantilla, pero ustedes la pueden ir aplicando en función de sus necesidades. Lo importante es que esté totalmente identificado qué es costo, qué es materia prima, qué es mano de obra, porque suele pasar que a veces no consideramos esta mano de obra, que es importantísima. Sí, entonces, a ver, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una consulta con referente cuando son servicios. Por ejemplo, ¿cuál sería el costo variable para un servicio o una asesoría que una persona brinda? Claro, ustedes pueden ahí considerar en los servicios. Bueno, primero, su costo fijo va a ser su tiempo, el tiempo que usted va a tener que categorizar su valor de hora hombre. O sea, cuánto usted cuesta su hora de trabajo, ¿sí? Luego va a categorizar qué otros elementos necesita para ir a dar la asesoría. En mi caso, yo voy a considerar cuánto es el costo de mi hora, pero también voy a considerar el costo de movilización, el tiempo que yo invertí en hacer mis diapositivas, si yo necesito, qué sé yo, tener un plan de datos para poder dar la capacitación y por compartir algo en internet, ese tipo de costos. O sea, lo que usted logra identificar que invierte o que consume o que gasta para ir a dar la capacitación. ¿Serían fijos o variables? Dependiendo de cuánto los use. Por ejemplo, si yo siempre uso los datos, entonces eso es un costo fijo, ¿ya? Y si yo no, si yo por ejemplo a veces los uso, a veces no los uso, entonces es variable. Ya, si por ejemplo fijo voy a tener que ir en tax, entonces ese costo siempre va a ser un costo fijo. Pero resulta que yo tengo mi auto, entonces eso ya no va a ser un costo fijo, va a variar en cuanto al kilometraje, va a variar en si es lejos o de cerca. Es dependiendo de cómo usted lo catalogue ya a su interior de su emprendimiento. Y con referente a los datos que tenemos que llenar, bueno, ahí decía, era un ejemplo del cupcake, ¿no? Pero claro. en los costos fijos sí me quedó claro, pero los otros dos ítems de arriba, eso no tendría yo que llenar nada, ¿no? Porque sea ingrediente primario, secundario. Claro, en ese caso ya no. Puedes hacer su propia plantilla. Este es un ejemplo. Entonces lo puede hacer aplicando sus costos. O sea, digamos que lo suyo siempre va a ser fijo, entonces solo usas costos fijos menos lo que usted cobra y ahí tiene su margen de contribución o su margen de utilidad. Perfecto, muchas gracias. Ya. Listo. Ok, entonces continuando, ya para ir cerrando, bueno, el último punto de la presentación de hoy era ciertos aspectos que debemos tener al momento de organizar nuestras finanzas. Sí, entonces yo les había puesto estos 4 puntos
que a veces suelen pasar y que no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, el primer punto es separar las cuentas. Segundo punto, llevar un presupuesto. Tercer aspecto, diferenciar los tipos de gastos. Y bueno, cuarto aspecto, la cultura del ahorro. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno, separar las cuentas. Entonces, ¿qué suele pasar? O qué suele ocurrir al momento de crear nuestro emprendimiento? Y si pasa, bueno, no hay problema, hay que corregirlo. Pues a veces mezclamos todo, ¿no? Entonces, tenemos un negocio y metemos todo en la misma cuenta y decimos, bueno, aquí va mi sueldo, también va mis ingresos por mi emprendimiento, y yo de ahí cojo para mí comprar cualquier cosa, o pagar el colegio de los niños, o pagar la gasolina, o tengo que pagar la luz, o sea, esa mezcla debemos evitarlo. Entonces, cuando tenemos un emprendimiento, debemos tenerlo separado en nuestra economía personal, ¿sí? Entonces, cada economía debe tener su propio presupuesto, debemos separarlo. Entonces, como recomendación, si ustedes me dicen, no, pero yo estoy creando mi emprendimiento justo para poder pagar mis cosas, o sea, porque ya no tengo mi sueldo del trabajo, o porque simplemente yo estoy creándolo para eso. Bueno, entonces, hacer dos presupuestos, ¿sí? Hacer el presupuesto del emprendimiento y dentro de ese presupuesto, pues establecer un sueldo, ¿sí? Un sueldo para usted como dueño. Entonces, digamos que su sueldo va a ser de $1,000 o de $500, dependiendo de lo que usted necesite, pero también sin ser muy exagerado, tampoco le va a sacar toda la liquidez al negocio, pero sí establecer un sueldo que les permita a usted recibir ese sueldo. Y bueno, ahora viene la otra finanza, otro presupuesto en el que usted dice, ok, estos 500 que fueron mi sueldo, yo tengo para pagar el colegio, para pagar la luz, para pagar esto, y para pagar mi comida, y esto es mi economía personal. ¿Sí? Pero ya sé que ese dinero no sale de mi emprendimiento, porque ¿se acuerdan que hablamos de este fantasmita, de este dinero fantasma? Que a veces nos pasa. A veces pasa que en el emprendimiento decimos, bueno, todo es ahí mismo, es mío mismo y yo mismo lo cojo. Entonces, no, debemos evitar eso y vamos a separar. Separar estos recursos nos va a ayudar también a tener una idea de lo que hemos invertido y de la ganancia que nos está dando, ¿sí? De cómo lo usamos. Es más, si este mes yo vi que mi emprendimiento dio, bueno, súper buena utilidad y nos dejó bastante dinero en caja, pues reinvertirlo. O podemos contratar a otro empleado para que tengamos más ingresos. O podemos decir, bueno, entonces esto lo invierto en marketing, o más publicidad, o yo qué sé. Entonces, eso nos va a ayudar a separar las cuentas, nos va a ayudar a eso, a poder identificar y que no se nos hagan bolas o que no se nos haga un caos a veces llevar el control de que es mío y de que es el negocio, ¿sí? Entonces, primero podrían hacer dos cuentas, podrían tener la cuenta bancaria del emprendimiento y la cuenta bancaria de su sueldo o de sus gastos en otro lado, en otra cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, podemos, como les decía, también podemos ir separando. Si tenemos nuestro emprendimiento en nuestra misma casa, entonces decimos, bueno, yo hago mis cupcakes y yo utilizo la cocina de mi casa. Bueno, pues también como que ir estableciéndonos quizás un arriendo, un valor significativo de arriendo, el valor que representa el uso del gas, el uso de la energía eléctrica para hacer los cupcakes. Entonces yo ya tengo como que una idea más clara de los costos, ¿sí? Y yo veo que realmente mi cupcake no es que me sale muy rentable venderlo a $10 o venderlo a $15, sino que yo estoy usando recursos que no son del emprendimiento y por eso creo que tengo mucho margen. Pero realmente ya cuando le doy los valores reales, ya veo que tengo que subir un poquito el precio o tengo que economizar en ciertos costos, ¿sí? Entonces, eso es el primer punto y el primer consejo. El segundo consejo es llevar un presupuesto, ¿ya? Entonces, llevar un presupuesto nos ayuda porque nos ayuda a ir haciendo una proyección de los ingresos y de los egresos. Entonces, ya habíamos visto nuestro tema del flujo de caja, ¿verdad? A veces suena un poco tedioso esto de que ir alimentando un Excel o ir alimentando una plantilla, pero llevar un presupuesto nos ayuda a definir hacia dónde estamos yendo,
¿sí? Hacia dónde se va el dinero, a dónde se va a ir, si voy a tener dinero para ahorrar, si me va a alcanzar para pagar mis cuentas. Entonces, o quizás también me ayuda a ver así en blanco y negro mis gastos. Yo digo, bueno, realmente este gasto sí lo estoy haciendo bien, realmente este ingreso estuvo bien, o sabes que no, hay que subirlo el próximo mes, o quizás me va a ayudar a ir llevando el control de mis metas, ¿sí? Yo voy a irme presupuestando y yo digo, bueno, para septiembre, octubre y noviembre yo voy a presupuestar que voy a vender 1000, pero resulta que ya estoy llegando a final de septiembre y no vendí esos 1000. Entonces me ayuda a ir tomando decisiones, a ir evaluando. Entonces eso es lo chévere de llevar un presupuesto. Entonces siempre es chévere ir haciendo los registros diarios y hacer revisiones. Revisiones constantes, puede ser que ya quizás no una revisión diaria, pero sí pueden hacerla semanal, ¿sí? Porque ustedes van viendo cómo va desarrollándose el mes, cómo va desarrollándose el trimestre, cómo se va desarrollando el año y cómo pueden hacer las proyecciones. Okay. También sirve, o también nos ayuda, para los emprendedores, nos ayuda a hacer una proyección y hacer 3 escenarios, ¿sí? Hacer un escenario súper positivo, un escenario en el que todo va bien, en el que sí logramos vender, en el que pagamos todas nuestras deudas, en el que pagamos nuestros gastos, en el que yo tengo dinero de sobra. Entonces vamos a hacer un escenario súper positivo. Con ese presupuesto también podemos hacer un escenario negativo, así súper negativo, ese escenario en el que todo nos va mal, así que no veo ventas, pues no veo ventas, si tengo para soportar esa caída, si voy a poder pagar estos gastos de estos meses, o sea, hacemos un escenario así. Y luego hacemos otro escenario en el que nos va normal, un escenario realista, un escenario en el que no todo va bien, pero tampoco todo está mal, ¿sí? Entonces eso nos puede ayudar porque nos está haciendo como baños de realidad, ¿sí? Entonces vamos a ir diciendo, a ver, yo soy consciente de que este año no ha sido el mejor año del mundo, pero el próximo año me voy a poner esta meta, tampoco voy a hacer una meta súper hiper realista, pero hiper positiva, porque quizás no es un buen año el próximo año, y así. Entonces ustedes van viendo, bueno, mira, resulta que este escenario sí se cumplió, o resulta que no, qué chévere que yo hice mi presupuesto en función de un escenario negativo porque no me fue tan bien en las ventas, porque la realidad fue otra el próximo año. Entonces, ese también sería un buen ejercicio que lo lleguen a realizar, porque nos ayuda, como les decía, a darnos este baño de realidad y a ser un poco más realistas en cuanto al planteamiento de metas y en cuanto a ser precavidos con el uso de los recursos que tenemos. Bueno, ya aquí el tercer punto es la diferenciación de los gastos y de los costos. Pues así mismo es importantísimo tener claro en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, qué es un gasto fijo y qué es un gasto variable, qué es un costo directo, qué es un costo indirecto, porque bueno, obviamente los gastos fijos son aquellos que no se van a mover, pero quizás también podemos hacer un ahorro en ese gasto. O quizás estoy haciendo una consideración de un costo variable, un gasto variable, que quizás sea necesario bajarlo para poder tener un mayor margen en mis ventas. Bueno, algunas decisiones que ustedes pueden tomar como emprendedoras, ¿sí? Qué sé yo, decir, bueno, a ver, voy a cambiar la fórmula de mis cupcakes y les voy a poner canela, pero voy a usar otra marca de canela y no les va a afectar el sabor. O qué sé yo, si tengo algún servicio que quiero brindar, bueno, pues ver de qué manera, si uso material que ya tenía y solo lo reestructuro, entonces invierto menos tiempo para hacer esta capacitación. Depende de cómo ustedes quieran llevar su giro de negocio, pero siempre tienen que tener en cuenta eso, tienen que tener en cuenta qué es un gasto directo, qué es un gasto indirecto y qué es un costo fijo y qué es un costo variable. ¿Ya? Tenerlo en cuenta para poder costearlo bien y poder saber si mi precio es el adecuado. Si no estoy vendiendo a un precio muy bajo, o si estoy vendiendo a un precio demasiado alto y por eso quizás no está muy atractivo para el mercado mi producto. ¿Ya? Y bueno, finalmente el tema del ahorro, que es súper importante en estas épocas de contingencias y que todo a veces es un poco incertidumbre. Siempre es bueno tener nuestros ahorros, ¿sí? Si nos va súper bien en nuestro emprendimiento, pues tener ese colchoncito de ahorro y poder cubrir
ciertas emergencias que se pueden dar. También me gustó algo que leí hace poco, es el tema de las metas, ¿ya? Yo siempre voy a relacionar el ahorro igual a las metas. Yo tengo metas en mi emprendimiento, ¿sí? Tengo metas a largo plazo. Quiero que mi emprendimiento no solamente sobreviva el 2020, sino que vaya al 2026, vaya al 2030, que mi emprendimiento ya salga de Guayaquil y se vaya a otro país incluso. Entonces, chévere. Pero para lograr todas estas metas, vamos a tener que siempre tener ese fondo y evaluar esas alternativas de ahorro, ¿sí? Es importante el tema del capital de trabajo, es importante que aparte de eso consideren siempre tener un fondo de reserva guardado, quizás donde nadie lo vea, donde nadie ni siquiera se acuerda, para poder responder ante algún gasto imprevisto. Sí, yo lo escuché y me gustó mucho, lo traje acá, la regla del 50-20-30. La regla del 50-20-30 es una regla que nos dice que de todo lo que nos ingresa, el 50% se vaya a todos los gastos fijos o a todos los gastos que debo desembolsar en el negocio fijo, siempre. El 20% para el ahorro y el 30% para algún otro gasto que tenga ese mes, puede ser variable o algún otro gasto. Pero si se dan cuenta, siempre pone obviamente los de la operación primero y de ahí el ahorro, ¿ya? Entonces, esto es un mensaje que les quería transmitir, que pueden ir haciendo su evaluación, quizás ir haciendo como un plan dentro de su mismo presupuesto, ir presupuestando que el 20%, quizás empezar con el 10%, luego ir aumentando, irlo ahorrando, de manera de que ustedes vayan a poder, inclusive pueden ir diciendo, ok, este año quizás no me puse una meta tan alta de ahorro 5% para el capital de trabajo. De ahí ahorro el 10% para una meta que yo tenga en 2 años. Y ese otro 5% para una meta que tenga a más largo plazo. Entonces ya voy haciendo como que mis fonditos y voy guardando ese dinero de ahorro y ya cuando vaya a hacer la inversión que quería hacer en 2 años, ya tengo el dinero suficiente y no tengo que sacarlo de los recursos de negocio, sino que lo tengo de mis propios ahorros, ¿sí? Estas son ciertas ideas que les quería dar, y bueno, estar claros de que llevar el control de nuestro dinero siempre nos va a dar claridad y nos va a hacer conscientes de lo significativo que es tener este hábito y lo significativo y lo importante que es para nuestro emprendimiento. Y quizás ustedes no van a ser expertas, obviamente, porque están dedicadas a su emprendimiento. Pueden apoyarse con alguien que sí lo sepa, con algún experto, pero lo chévere de esto es que van a tener esa idea y van a poder decir y tomar la decisión. A ver, me presentas el estado financiero y yo digo, ok, sí puedo invertir. O digo, no, ¿sabes qué está pasando con la cartera? Aquí ya la estoy viendo que está muy alta. Entonces, esa es la intención de esta capacitación, de que ustedes sepan y puedan tomar decisiones. Y obviamente que tomen acción dentro de las finanzas de su emprendimiento. ¿Alguna inquietud? Hasta ahora ya con eso concluimos. Te molesto solo con algo, como un resumen, ¿nos podrías indicar cuáles son las tareas? Para ver si no se me escapó alguna, por favor. Claro, tenemos que hacer varias plantillas, ¿verdad? En la primera plantilla, la del egreso y los ingresos, el flujo de caja, el estado de resultados y el balance general. Y si ustedes ya tienen el costo, bueno, el costo de sus productos, ¿cómo está? O la identificación de todos los elementos del costo de producción. ¿Dónde está? Gabriel. ¿Sí? Igual Lizeth les va a mandar por correo electrónico o por WhatsApp las plantillas, para que ustedes la tengan, ustedes las vayan elaborando. Es súper importante que a la mesa de trabajo traigan sus valores, sus cifras, porque a partir de eso vamos a ir haciendo los análisis y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Te saluda Victoria. Mira, yo realmente con la información que ahorita recibí, dije, wow, tengo que transformar porque yo salí de mi parte de trabajar laboralmente en forma dependiente, ¿no?
y de ser dependiente tenía cuentas por pagar y las cuales se acumularon o yo las dejé ahí. Y después cuando yo ya tuve mi título y empecé a trabajar brindando mis servicios, entonces claro, tengo cuentas atrasadas que yo he dejado olvidadas prácticamente, que sé que tengo la responsabilidad de encontrar un equilibrio y hacerlo, y me digo, si este contenido que recibí hoy podría servirme para ir equilibrando todos estos gastos, porque es mi marca, no es mi servicio y eso igual está afectando. Claro, así es, perfecto. Muchas gracias por compartirnos. Efectivamente, con las herramientas que ustedes tienen aquí, ya pueden ir haciendo esta separación. Quizás al principio, en su caso, quizás se va a asustar y va a decir, uy, estoy en negativo. Ok, no se asusta, igual lo importante es como que tener esta realidad y saber qué vamos a hacer para poder bajar esos indicadores o mejorar esos indicadores, ¿sí? Quizás otra estrategia de marketing, quizás la imagen de su marca, quizás más comunicación, quizás su precio de su servicio está subvalorado, quizás usted tiene un precio muy bajo y debería de ser un poquito más caro. Eso ya son estrategias para ir incrementando y mejorando los indicadores, pero sí le va a ayudar bastante y lo importante es tomar acción. Gracias. Buenas tardes, Romina, ¿cómo está? Gabriela, hola, mucho gusto. Gracias por lo que nos ha compartido. Yo tengo una duda. Normalmente en mi emprendimiento comenzó a surgir, no inició por asesorías, pero comenzaron a surgir asesorías, ¿ya? Entonces, yo no lo he estado contemplando dentro de mis gastos o dentro de mi flujo activo ni nada. Pero ahora que ¿qué me recomiendo? O sea, que lo contemple dentro como tal de los productos, o sea, yo trabajo con mieles, ¿ya? ¿O hago otra cosa totalmente aparte? No sé, no sabría qué. Lo puede considerar como otros ingresos y asimismo irlo costeando. O sea, podría ser como otro producto que usted quizás no es el 100% de toda su cartera, pero sí es parte de sus ingresos y sí debería costear. Está bien, gracias. Listo, si no hay más consultas, bueno, Alicia les va a dar unas indicaciones, no se vayan. Chicas, bueno, lo importante es que traigan sus plantillas a la sesión de las mesas de trabajo. Aquí está Lizeth. Ok, y bueno, así vamos revisando. Cronograma, así que estamos así, nos sale humo de la cabeza. Pero ya tenemos el cronograma, chicas, por si acaso, para las que estaban preguntando, ya está listo. Así que ya, yo creo que ya mañana lo van a estar viendo en sus correos electrónicos. ¿Verdad, Natalie? Sí, sí. Chéverísimo. Listo. Bueno, entonces, ahorita vamos a tomar la fotito para el tema de la asistencia, por favor.